Claramente mi nombre es Osvaldo Quiroz, con la que toqué una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno, amigos, sin duda alguna se habla mucho de la democracia. Y todos aquellos que viven en Europa, Estados Unidos, México, Argentina, o Brasil, o Colombia, o cualquier región, solamente porque nos dicen que vivimos en una nación democrática, creemos que vivimos en una nación democrática. Pero es que en el nombre de la democracia, especialmente Europa y los Estados Unidos, son capaces de llevar caos, muerte y destrucción. En el nombre de la democracia se destruyen naciones completas. En el nombre de la democracia se matan a cientos, miles y millones de seres humanos en el nombre de esa democracia. Pero porque dicen que es en el nombre de la democracia y que vivimos en naciones democráticas, creemos que realmente vivimos en esas naciones democráticas, lo cual es una farsa, algo totalmente absurdo. Realmente no existe la democracia. Si realmente el ciudadano entendiera lo que es democracia y libertad, se levantaría en el mundo entero en contra de todos y cada uno de los gobiernos actuales. En el nombre de la democracia, Europa y los Estados Unidos están llevando dictadura, mientras que sea en beneficio de sus intereses para Estados Unidos y algunas naciones europeas, no importa imponerles una dictadura. Pero precisamente para exponer esas dictaduras y esa democracia, esa farsa sobre la democracia de Occidente, voy a exponer el colapso de una nación que fue gracias a la llegada de la democracia de Europa y los Estados Unidos. Y hablo precisamente de Ucrania. Y hoy precisamente 18 de julio, el señor Alexander Savchenko, el principal líder de las áreas separatistas de Lugansk y Donetsk, las principales áreas separatistas o repúblicas separatistas de Ucrania, el señor Alexander Savchenko asegura que habrá, o ha dicho que habrá un referéndum en los próximos días o semanas para crear un nuevo estado independiente dentro de Ucrania. Ya independiente de Ucrania, pero dentro del mismo Ucrania, pero ya independiente, con su propia frontera, sus propias leyes, su propio primer ministro, o sea, independiente. Ahí comienza el colapso de Ucrania. Algo inevitable. Esto es lo que ha dicho el señor Alexander Savchenko. Pero inmediatamente el señor Petro Poroshenko, 18 de julio, ha asegurado que podría realizar una intervención para evitar la separación de estas repúblicas separatistas. Una intervención, se está refiriendo a una intervención militar. Someter a estas repúblicas por la fuerza, algo que será imposible porque lo vencieron en el año 2015 y lo volverán a hacer ahora. Porque obviamente ellos van a luchar por sus familias. Petro Poroshenko no lucha absolutamente por nadie. Simple y sencillamente es un dictador más de la democracia de Europa y los Estados Unidos. La señora Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, así también como su ministro de Relaciones Exteriores, está pidiéndole a Rusia, está presionando a Rusia para que evite este referéndum y que estas naciones o estas repúblicas separatistas, Donetsk y Lugansk, creen un estado independiente en Ucrania. Pero aquí viene lo interesante. ¿Por qué Alemania se opone ahora precisamente que Lugansk y Donetsk creen un propio estado? Un estado independiente. Pero no le ha dicho nada a Estados Unidos. En la guerra siria, que utilizando a los kurdos del norte de Siria y a los kurdos del sur también del norte de Irak y de otras regiones, quiere crear un estado independiente entre estas naciones, entre estas fronteras, entre Irak y el mismo Siria. ¿Por qué ahí la señora Angela Merkel no dice Estados Unidos, me opongo a que crees un estado independiente entre estas naciones? Es la hipocresía y el doble estándar. Como estas naciones no son naciones acordes a la política de Europa y los Estados Unidos, no importa si son destruidas, no importa si se crean o se dividen en diferentes regiones, pero no, se trata de Ucrania. ¿Pero quién llevó la democracia a Ucrania? Si no fue Estados Unidos y Europa. ¿No fue acaso a través de las marchas y protestas violentas pagadas por el mismo Estados Unidos, aceptadas por la señora, no recuerdo en este momento el nombre, esta señora de Estados Unidos, quien pagó, aseguró ante los medios de comunicación de Estados Unidos y de otras naciones, aseguró haber pagado $5 billones, $5 billones
para esas marchas y protestas violentas que se dieron allá en Ucrania en el año 2014 y que culminaron en el mismo año 2014 con un golpe de Estado en contra del señor Víctor Yanukovych, un aliado, una nación aliada y un aliado de Rusia, con la intención no de llevar democracia, sino simple y sencillamente de cerrarle las puertas a Rusia en todo el mar Mediterráneo, empezando por su base militar que posee o que poseía en Ucrania, en la República de Crimea, que pertenecía a Ucrania, pero que a 5 días después del golpe de Estado hizo un referéndum y decidió unirse a Rusia. Y obviamente fue a partir de entonces que ya el teatro para Europa, los Estados Unidos, se terminó, porque querían sofocar a Rusia, querían separarlo de sus aliados, querían sofocarlo, querían cerrarle todas las puertas, y obviamente Vladimir Putin les ganó la jugada. Y ahora que las partes, o que Ucrania empieza a caerse a pedazos, ahora sí, no quieren que más repúblicas del mismo Ucrania empiecen a separarse. Hipócritas, obviamente. Ahí está la democracia de Europa y los Estados Unidos. Pero sí, ¿por qué no van a separarse ahora? Justo cuando, gracias a esa democracia de Estados Unidos, se resurgieron los grupos fascistas y con tendencias neonazis en toda Ucrania, y que son los que se encargan precisamente ahora de estar acosando a todos aquellos que son de origen ruso, especialmente en estas mismas áreas de Lugansk, Odessa, del mismo Donetsk, Odessa, Lugansk y todas las regiones separatistas. ¿Por qué? Estos grupos que se están encargando diariamente de estarlos acosando, ya les prohibieron el uso del idioma ruso. Diariamente el ejército del mismo Ucrania está rompiendo los acuerdos firmados en Minsk, allá en Bielorrusia, por el mismo Petro Poroshenko, la señora Angela Merkel, el mismo señor Franz Hollande, cuando era el presidente de Francia, y del mismo Vladimir Putin. Cuando llegaron a los acuerdos para evitar que este conflicto se incrementara y que no hubiera más ataques en contra de las repúblicas separatistas, nunca cumplió con los acuerdos del señor Petro Poroshenko, nunca, y siempre estuvo quebrantando los acuerdos. Y ahora la misma Unión Europea está acusando o no quiere que se desintegre Ucrania, cuando económicamente ya no tiene nada Ucrania, porque Ucrania dependía de Rusia, de todas y cada una de las fábricas rusas. Y debido a que no quisieron, mismo Ucrania impuso sanciones económicas junto con Europa en contra de Rusia, Rusia se llevó sus fábricas, no pide más de absolutamente nada del mismo Ucrania, y obviamente Ucrania se colapsa gracias a Rusia, o gracias a que él mismo creó su propia destrucción, gracias a la democracia de los Estados Unidos. Y ahora, por supuesto, viene lo más interesante. En los próximos días, en las próximas horas, podría pronunciarse el señor Jens Stoltenberg. Y estoy hablando del secretario general de la Organización del Atlántico Norte, quien también vendrá a acusar a Rusia de ser el responsable de ahora el colapso de Ucrania. Y la rusofobia se empezará a incrementar. Las tensiones entre la Organización del Atlántico Norte y Rusia también se incrementarán gracias a las acciones de Lugansk, Odessa y las áreas separatistas que buscan crear su propio estado, pero de las cuales los medios de comunicación, el señor Jens Stoltenberg y todos aquellos políticos basura de Europa, los Estados Unidos, gracias a su democracia fallida, donde quiera que se presentan, ahora van a buscar a otro culpable, culpar a otros de los fracasos de su democracia, la democracia de Estados Unidos y la democracia de Europa. Hágame usted del carajo y puto favor, pero esa es la realidad. El que entienda, al buen entendedor, pocas palabras. Lo he expuesto tal y como es. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.